Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros en la hora del poder. Estamos listos para tener la meditación de la tarde y también para escudriñar cuidadosamente estos temas tan preciosos que tenemos acerca de las 3 leyes que estamos estudiando. Qué bendición es que estamos ya listos para tener otra parte de estos temas que nos van a ayudar mucho a entender verdaderamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo significaba en esas fiestas. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y le damos aquí a nuestro hermano la bienvenida. Que el Señor le bendiga a mi hermano y queremos que nos lleve en oración, por favor. Amén. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, con la alegría, Señor, que tú nos das en este día, con la bendición, oh Dios, y con el permiso que solo, oh Dios, tú lo puedes ofrecer a tus criaturas, sí, nosotros, Señor, iniciamos este programa. Así es, Padre. Nuestra rogativa a ti es que tu Espíritu Santo pueda llevar, oh Dios, a través de tus palabras, pueda impresionar los corazones de aquellos que hoy, oh Dios, andan buscando un toque divino. Amén. Señor, que estas palabras tuyas lleven ese propósito, el toque divino que anhelosamente, Señor, mucho lo estamos deseando. Amén. Gracias por tus cuidados y nos entregamos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Así es, amigo hermano, estamos estudiando estos temas maravillosos y ahora entramos en el tema de esta tarde, el fuego de Pentecostés, del Pentecostés. Y tú sabes que vamos a entrar a este tema tan maravilloso, como verdaderamente fue un juego, ayudando a las almas a convertirse al Evangelio. Nosotros leemos la palabra que eran miles los que se bautizaban, ¿verdad? Así que vamos a ir allí a Hechos, capítulo 1 y verso 4 y 5. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Capítulo 1, 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oístes, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. ¿Cuán importante es esto, sabes? Esta fue la promesa que Jesús le dio a los discípulos. ¿Cuán importante fue esta promesa? Porque en la realidad, en el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿verdad? Y luego dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Al leer esto, hay en mi corazón un movimiento que siento como ese pueblo en ese momento, hermano Benedicto,
hubo verdaderamente un sacudimiento del Espíritu Santo. Porque cuando Juan bautizaba, dice que bautizaba con agua, pero Juan siempre decía él, yo no soy el que bautiza con el Espíritu, viene tras mí el que hará bautizar con el Espíritu Santo. Y ese cumplimiento nosotros lo tenemos en la Biblia al seguir leyendo. Sí, justamente eso es lo que viene leyendo acá, ¿no? Se viene leyendo, ¿no? Y aquí, para el antecedente, hermana Dina, todo esto es la comisión de llevar el Evangelio al mundo. Así es. O sea, previo a llevar el Evangelio al mundo, viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Es muy importante porque nosotros hemos confundido, en el mundo cristiano hoy en día se ha confundido esa mala interpretación, o más bien dicho, se ha interpretado de una manera que no es la correcta. Entonces, ¿qué significa ser bautizados por fuego? Es un punto que hoy vamos a tratar, hermana Dina. Sí, así ¿Por qué es. razón? Estamos hablando de la ley, el Pentecostés y el fuego que envolvió todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de fuego es esto? Porque esta es una promesa del cumplimiento de lo que pasó en el Sinaí, precisamente. Entonces, aquí dice, estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oíste que habían sido oídos de parte de él. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Así es. ¿Cuántos días de esto? Eso es lo que vamos a ver claramente. Entonces, hermana Dina, aquí podemos ver nosotros, a la luz de la palabra de Dios, cómo es la obra. Porque recuerden algo, el contexto de todo esto es la comisión evangélica. Ese es el contexto, ¿ya? ¿Por qué hay que recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que seamos bautizados por fuego? Para cumplir con la comisión evangélica. Ese es el punto principal que hoy vamos a... ¿Y por qué razón? ¿Qué tiene que ver la comisión evangélica con lo que se proclamó en el Sinaí? Bueno, pero qué lindo, no sé si tiene comentario, pero me gustaría comentar un poco en Mateo 3:11, que viene confirmando lo mismo. Pero dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Ahí con está, el ¿verdad? Espíritu Santo y fuego. Muy bien, Fíjese. entendamos este asunto entonces. Que Dios nos ayude en todo este asunto. El tema de nosotros es el Pentecostés, la santa ley de Dios y el fuego, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Vamos a leer. La promulgación de la ley de Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí o en el monte Horeb, fue alrededor del año 1500 antes de Cristo. ¿Ya? Así es, correcto. Ahí es donde Moisés estuvo al mando de la comunidad hebrea, y ahí fue donde Dios se les presenta para la promulgación de la santa ley de Dios. Este fue el acontecimiento más destacado de la historia del pueblo hebreo. Recuerden, salen de una esclavitud de más de 400 años y ahora es el acontecimiento más destacado de la historia del pueblo hebreo, lo más relevante que pudo haber en la historia. Ahora, ¿qué otro acontecimiento después de ahí fue también podría decirse con gran ostentación? La venida del Espíritu Santo del cielo a la tierra en el día del Pentecostés fue el acontecimiento más importante en la historia de la iglesia. Miren, dos eventos importantes, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer evento? El primero fue la promulgación de la Santa Ley. Y el otro evento que está correlacionado, porque después de aquellos días, dijo el Señor, porque recuerden que aquí, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un quebrantamiento, en el Sinaí hubo un quebrantamiento del pacto. Y después de que quebrantaron el pacto, Dios, de una u otra manera, no iba a dejar a su pueblo abandonado, ¿verdad que no? Sí, es correcto. Dio una promesa
Ajá. Y esa promesa se cumple cuando en el día del Pentecostés. la Por venida. eso es el otro acontecimiento más importante de la historia de la iglesia hoy en día. Sigamos leyendo. El Pentecostés para el pueblo hebreo era una fiesta de las semanas, así le llamaban, ¿verdad? Era la fiesta de las semanas, era el Pentecostés. ¿Por qué le llamaba fiesta de las semanas? Porque la debían celebrar 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Por eso eran las fiestas de las semanas. Esa fiesta era bien larga, ¿verdad? O sea, era un acontecimiento. Terminaba la Pascua, inmediatamente se contaban 7 semanas y venía la fiesta de las semanas. O entre otras cosas. Terminaba la Pascua, se contaban primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y en la séptima semana venía la fiesta de las semanas. De las semanas. El motivo de la mencionada fiesta era, primeramente, darle gracias a Dios. Así ¿Verdad? es. ¿Por qué? Por las cosechas. Porque las recuerden que el cosechas. pueblo hebreo era un pueblo agrícola, tal como es el mandato de Dios hasta hoy en día, ¿verdad? Daban gracias a Dios por la cosecha. Y el segundo evento que se conmemoraba ahí era la promulgación de la ley en el Sinaí. Miren qué cosas importantes, ¿verdad? Daban gracias a Dios por todo las cosechas que habían recibido. Y el segundo evento era la conmemoración de la santa ley de Dios para que nunca se olvidaran prácticamente de dónde Dios los había tomado, con gran despliegue y poder. Este acontecimiento tuvo lugar, o sea, 7 semanas son 49 más un día más 50, y esto prácticamente, ¿qué era lo que conmemoraba? La salida del pueblo hebreo salida del pueblo de Egipto. Ajá. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, ¿qué podemos decir en todo esto? ¿Qué tan importante será el Pentecostés? ¿Qué relación tiene el Sinaí con el Pentecostés? ¿Verdad? Ya lo vimos. Pues ahí ¿verdad? está bien. Para los hebreos era un evento conmemorativo de la salida, ¿verdad? De la liberación del pecado, De la ¿verdad que sí? liberación. Ok. Ahora, en este caso, en la primera venida de Cristo, Cristo estuvo en la tierra, recuerden, que representaba a Cristo para el evento de la salvación, el Cordero inmolado. ¿Verdad que sí? Que fue muerto por el mismo pueblo, ¿verdad? Por su misma nación. Pero a partir de la Pascua se contaban 7 semanas, llegábamos a la 49 y el número 1 siguiente después, que era 50, que fue lo que vino el Pentecostés. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Y usted leyó en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así es, correcto. Leamos nuevamente en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 2. ¿Verdad? Vamos a Hechos. Capítulo 2, desde el 1 lo vamos a agarrar porque ahí está todo el relato. Por favor. Dice allí en Hechos capítulo 2, verso 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y luego el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice mi Biblia. Y luego dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muy bien, parémosle. Entonces ahí habla de lengua de fuego. ¿Qué pasó en el monte Sinaí, hermana Dina? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Si también nosotros allí hubo fuego también. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, vamos otra vez nuevamente a Éxodo capítulo 20, y vamos a leer esos relatos que son tan importantes para comprender. Vamos en el 19. Aquí dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Rifidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte, y viene la promulgación. Así es. Ahora, la pregunta es prácticamente, en la promulgación, ¿qué era el evento más significativo? ¿Qué era la característica más significativa en la promulgación de la santa ley de Dios? Dice, y habla de ¿qué? De fuego. ¿Verdad que sí? Y busquémoslo, vamos a ver dónde está este asunto. ¿Verdad? Donde dice que las montañas ardían en fuego.
Si me ayudan ahí, por favor, ahí en el estudio, para que me busquen ese verso, Porque donde Dios en la promulgación, porque no quiero hablar por mí mismo, quiero hablar por la Biblia, dice que en la promulgación prácticamente de la ley de Dios hubo fuego, ¿ya? El monte ardía, dice, con fuego. ¿Dónde está esto? En que lo buscamos, por favor. 18. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me pones ahí en el buscador, por del favor, pueblo. donde el monte ardía en fuego, y ahí vamos a encontrar esa palabra correcta. Observa el estruendo. Acá está. ¿Dónde está? El 20, capítulo 20, 18. 20:18. Y todo el pueblo observaba el estruendo Amén. y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí claramente vemos nosotros qué era lo que pasó aquí. En esta proclamación, ¿qué es lo que hubo? Hubo fuego, Hubo estruendo, fuego, así dice, es, ¿no? estruendo, Truenos, relámpagos. Ese era el evento. Y ahora vemos nosotros en el Pentecostés, que era lo que vimos también en Hechos, lenguas de fuego. Lengua de Entonces, fuego. aquí lo podría decirse lo esencial, tanto en un evento como otro, se trata del fuego. Y vamos a ir entendiendo esa parte. Entonces, siguiendo aquí el relato, dice. Dice el verso 19. Sí, Del sí, mismo, ¿verdad? sí. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Muy bien, aquí tenemos nosotros una descripción. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba el Padre y el Hijo promulgando la ley de Dios. Dice, cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. No fue aquí donde la ley fue dada primero, sino que fue proclamada para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y entender lo que constituye el verdadero culto a Jehová. Entonces, mis hermanos, aquí vemos nosotros cómo Dios nos estaba enseñando la manera correcta de adoración. ¿Ok? Ahí estamos bien. Tiempo después, y en el cumplimiento de la promesa, nos vamos ya nuevamente a la era de la nueva dispensación, al nuevo pacto, como bien se le dice. En el nuevo pacto vemos nosotros tal declaraciones, y ya la hermana leyó Hechos, capítulo 2, verso 2 al 4, ¿verdad? Leímos Hechos, pero ahora nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12 y 13, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12 y 13, que es lo que leemos. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Amén, así Por es, un espíritu. por un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Espíritu de Dios. El espíritu de Jesús. Dios, ¿verdad que sí? Porque por un espíritu somos, me cambiaron la nota, Porque de el la texto. manera que- No, vamos a hablar primero, porque no hemos terminado. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos, ora griegos, ora siervos o libres. O sea, por el Espíritu Santo somos bautizados.
Y todos hemos bebido de misma. un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Así es. No puede haber muchos espíritus. No. Tiene que haber un solo espíritu, es el bautismo del Espíritu Santo. Así Y es. como bien dijimos nosotros, porque hoy en día, hermana Dina, hoy en día se malinterpreta esto, ¿verdad? ¿Cómo se malinterpreta? Porque hay muchos espíritus hoy en día. Y el verdadero Espíritu Santo de Dios, que es el bautismo en fuego, dado por Dios, es ¿para qué? Para la proclamación del Evangelio. Para eso Dios dio dones. En este Así caso dio es. el don del Espíritu Santo y el don que dio para la proclamación del Evangelio fue el don del habla, el Así don es. de idiomas. Pero falsamente hoy se ha malentendido. ¿Qué es lo que nosotros hemos malentendido? Nosotros no estamos dentro del perfil correcto del bautismo del Espíritu Santo. Creemos nosotros que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo hoy en día, creemos que se nos da el don de lenguas. Pero así se malinterpreta, porque ¿qué es un don de lenguas? Es lenguas literales, lenguas O sea, reales. Son idiomas. Son idiomas, entre otras cosas. Son idiomas. Pero hoy en día se malentiende. Dice, el Espíritu Santo me bautizó, dicen muchos. Por eso yo hablo lenguas angelicales. Y comienzo yo un lenguaje que ni yo mismo entiendo y que nadie entiende. Así es. Primeramente, hermana Dina, Dios no es un Dios de confusión. Así es, correcto. ¿Verdad que no? No. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Que Dios, que aquel que anhele ese don de lenguas, pero estamos hablando de lenguas reales. Así es, ¿Verdad? así es. Idiomas que se pueden traducir. Dice que busquen un intérprete para poder traducir. ¿Verdad Para que que sí? la interprete. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Por eso estamos hablando el Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué consistió ese bautismo? Bueno, sigamos leyendo. Yo sigo leyendo aquí, hermana Dina. Dice, el Pentecostés relacionado con la iglesia tuvo lugar 100 días después de la resurrección de Cristo. Muere Cristo y 7 semanas se cuentan y ahora viene el Pentecostés. Ahora viene La palabra quincuagésimo, o sea, quincuagésimo se refiere a 50 o 50. En griego significa Pentecostés. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de Pentecostés estamos hablando del idioma griego. Por esto, el término Pentecostés aparece en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y no aparece en el Antiguo, que fue escrito en hebreo. No aparece. Aparece la fiesta, porque no aparece, como quien dice, esa manifestación del Espíritu Santo del Pentecostés fue en las fiestas de las 7 semanas. Entonces, como quien dice, el Pentecostés como que se infiltró en las 7 semanas, ¿verdad? Así es. A partir de ese momento dice, ¿qué sucede? En el Nuevo Testamento dice que fue escrito en griego, no aparece esa evidencia del Pentecostés, obviamente porque comenzó justamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada escrito que diga que los cristianos debemos conmemorar el nacimiento de Jesús. Es importante. ¿Verdad que no? También. Porque estoy leyendo esto. O el día de Pentecostés. O sea, no hay nada escrito. No. ¿Verdad? Que diga algo al respecto. La Biblia no lo dice. La única ordenanza que podemos ver, hermana Dina, en la Biblia, que es de carácter conmemorativo, lo estableció el Señor Jesús para que nosotros los cristianos lo obedeciéramos, es la Santa Cena, o sea, la Cena del Señor. Es el único evento que Dios registra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy en día hay fiestas, ¿verdad que sí? Ya, Estamos estamos en un tiempo de fiestas, Así es, ¿verdad? correcto. Pero ¿saben una cosa? Estas fiestas, como vemos acá nosotros, no hay ningún acontecimiento o un registro bíblico que nos diga que debemos de celebrar estas fiestas. Ahora, ¿qué era lo que se conmemoraba en el Pentecostés? Recuerden, ¿cuál era la promesa? Después de aquellos días. Y ahora, después de aquellos días, ¿cuándo? Ahora estamos en ese día. Dios se va al cielo, se es entronizado en el cielo, en el lugar santo. Y ahora dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que es lo que se conmemora, la recepción del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver de esta manera. ¿Verdad que sí? Así Entonces, la Cena del Señor, ¿qué es lo que se proclama? Que es el único evento conmemorativo que Dios ha establecido para hoy. Es que la muerte
y la resurrección de nuestro Señor resurrección de Jesucristo, nuestro Señor pero Jesucristo. también la segunda venida, su segunda venida. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Existía la iglesia de Pentecostés? Esa es la pregunta. ¿Existía en la iglesia el día del Pentecostés? Jesucristo, mire lo que dijo: edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. ¿Verdad que sí? Así es. Yo la edificaré el día de su ascensión al cielo, que se encontraban con él en el Monte de los Olivos 120 discípulos. Es un dato bien importante. ¿Por qué razón? Aquel grupo constituía la primera iglesia cristiana, la primera iglesia de la nueva dispensación. Interesante. 120 personas que se reunieron ahí, y esos 120 personas llevaron el evangelio al mundo. Sobre esos 120 personas descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál fue esa manifestación? ¿En qué se manifestó eso? ¿Hablaron lenguas? Sí, hablaron lenguas, pero no jerigonces, ¿verdad? No. Hablaron lenguas literales. Diferentes idiomas. En diferentes idiomas. ¿Por Así qué? es. Porque el evangelio iba a irse a todo el mundo. Así Qué es, importante es que entendamos esto. Entonces, Jesús les dijo aquel día que permanecieran en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Yo les digo, dijo el Señor, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ahí en Hechos 1, lo leímos, 1, 4 y 5. Entonces, mis hermanos, hermana Dina, qué importante es entender. Pero bueno, sigamos por favor. Vamos a Joel para confirmar. Vamos ahí. para Joel. Vamos a confirmar ahí de lo que estaba hablando en Joel capítulo 2 y verso 28. Dice así, Joel 2, 28. Y después de esto, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Después de esto. ¿Cuándo es después de esto? Después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Así Después de es. que Cristo se entroniza en el cielo, viene el cumplimiento de esta promesa. Así es. Y luego sigue diciendo, ahí al verso que sigue, por favor, 29, dice: y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sobre quiénes? O sea, sobre los siervos y sobre las siervas. Ok, ahí está la mala interpretación. Ahí. ¿Por qué razón? Dice, yo soy una sierva del Señor, yo hablo lenguas. Yo soy un siervo del Señor, yo hablo lenguas. ¿Será que eso es la manifestación del Espíritu Santo, como Dios, como lo hemos venido nosotros trazando en este momento? Sigamos leyendo. Ok, y luego sigue diciendo, aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y luego dije el 30 hasta el 31, vamos a leer. Y luego sigue diciendo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas De humo. de humo. ¿Y qué es lo que va a haber? Y dice que prodigios Prodigios en el cielo, en el cielo. no en los hombres. No, en el cielo Y en la tierra. en la tierra. Sangre y fuego. Y fuego. Y columna de humo. Columna de humo. Y luego dice el verso 31, dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué es lo que van a suceder? Ahí está, lo hemos leído en Joel. Sobre toda carne derramaré mi espíritu, dice el Señor. Entonces, Así es, ¿qué pero sucedió en el día del Pentecostés? lo podemos leer hasta el 32. Bueno, leamos el 32. Leamos el 32, porque el 32 está precioso. Y dice así, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Qué lindo, ¿verdad? Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Muy bien. Qué lindo, Aquí hay un ¿no? llamado muy especial. ¿Para quiénes? Yes. Para siervos y siervas. Así ¿Con es. qué propósito? Y ahí es donde viene la lectura. ¿Qué sucedió el día del Pentecostés?
La iglesia estaba reunida en el llamado aposento alto de Jerusalén, allá en la parte alta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, imagínense, ¿no? Sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en Hechos 2, capítulo 2, verso 2 al 4. Ahí está este relato prácticamente. Ahora dice, al llenarse, cuando en el aposento alto se llena eso con la gloria de Dios, viene lo importante. Al llenarse, dice, con la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en el aposento donde se encontraba la iglesia quedó exteriormente inmersa o sumergida en aquella manifestación divina. Miren qué importante. Y al mismo tiempo la iglesia quedó llena interiormente. O sea, como quien dice, un poder especial interiormente. Así es. El Espíritu tomó posesión de ella. Mire, el Espíritu tomó posesión de ella, la convirtió en su templo y en su instrumento. Mire, ahí en el bautismo de fuego, ¿qué fue lo que pasó? Por eso nosotros somos, ¿qué? Templos y moradas del Espíritu Santo de Dios. es, correcto. Qué lindo, ¿verdad? Y al ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, nos convertimos en instrumentos ¿de qué? De evangelización. De evangelización. Miren qué interesante. Dice, San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Verdad? 12, San Pablo, 13. ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Si leemos por favor. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un Porque cuerpo. por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, Griegos. sea esclavo o libre, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Dónde? Justamente ahí en el aposento en el alto. aposento Todos. alto. Hermana Dina, que Todos. ya no hay judíos, Ya no hay ya no hay griegos, ya no hay gentiles, esclavos, no hay nada no de hay eso. nada, Todos así es. somos bautizados por un mismo espíritu. Ahí fuimos llenados con el poder del Espíritu Santo. Somos templos de Dios, ya no más templos, Amén, ¿verdad? así es. Dice, así Pablo habla en el pasado, nos dice, somos o seremos, si no fuimos, dice él. ¿Fuimos qué? Bautizados. Fuimos bautizados. Los 120 que componían la iglesia en el día del Pentecostés eran, en ese entonces, en adelante, dice, eran israelitas. No eran israelitas. Todos, porque eran israelitas, eran judíos, ¿verdad? Pero el apóstol nos dice que posteriormente, aquel bautismo incluía a todos los que de aquel día en adelante iban a encontrar, entrar a formar parte de la iglesia que se estaba recién bautizando con el Espíritu Santo. Amén, amén. Algunos años después del día del Pentecostés tuvo lugar una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, donde en la casa del centurión Cornelio. Ahí está. Hechos 10, ahí está todo el relato. ¿Qué fue lo que pasó? El propósito de aquella manifestación fue unificar en un solo cuerpo las dos ramas de la iglesia, judíos y gentiles. Yes. En Cornelio, el centurión romano, recuerden, él no era judío. Él no era Entonces, judío. ¿a través de quién? A través de la instrucción que Dios le dio al apóstol Pedro. Recuerden que el apóstol Pedro estaba huyendo, estaba allá en el mar. Un tal Simón, dice el curtidor, ahí estaba y él estaba, me parece que estaba hambriento, ¿no? Y comenzó y tuvo un sueño, una visión. Y en esa visión, que es mal interpretada también, ¿verdad? Por el mundo cristiano hoy en día, donde mata, come, porque lo que yo... Lo que el yo Señor ha hice, limpiado. ¿verdad? Yo hizo el limpiado, dice, Ajá. nadie lo llama inmundo, ¿verdad Así que sí? es. Y un asunto mal interpretado, pero no es nuestro tema. A partir de ese momento está la unificación de la iglesia, Amén. judíos y gentiles. Amén. Ahora, mi hermana Dina, lo más maravilloso de todo esto es, ¿qué es el elemento en común que hay en todo esto? El fuego. El fuego. En el Sinaí, fuego, y en el Pentecostés, fuego. Fuego. Ahora, la pregunta al final, en la última generación que somos nosotros, porque no hay otra generación más, en esta generación, ¿cuál es la característica especial que se va a destacar?
De lo mismo, derramaré El mi fuego. espíritu, el Por eso dijo Joel, derramaré mi espíritu, el fuego, sobre siervas y siervos. Así es. Pero aquí hay algo bien importante que me llama la atención, hermana Diana. Pero quiero comentar un poquito acerca de lo que usted comentó allí en Hechos capítulo 2 y verso 4 y 5, porque es importante allí donde fueron derramadas las lenguas. Ok. Muy importante eso. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. hablasen. Luego el 5, moraban, mire qué importante esto. Esto es lo importante. Las otras lenguas son idiomas, amigo hermano, mira. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Sigue leyendo, sigue poniendo el 6, porque es necesario que aclaremos esto. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos. Ellos estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está la clave. Las lenguas no son cerigonzas, las lenguas son idiomas de acuerdo a la palabra de Dios. Son 7. idiomas. Y sigamos en el 7. Y estaban, ¿qué dice? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Ese es un idioma. Y luego el 10, partos, el 9, partos, el 9, por favor, partos y medos y elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todos estos tenían diferentes idiomas, todos estos que habían llegado a esa fiesta, eran de diferentes lugares. No podemos decir que son lenguas angélicas, ni tampoco podemos decir que son lenguas que no se entienden, ni necesitan verdaderamente, ahí en ese caso no necesitaron ni interpretación, porque estos hombres les oían hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, sí es cierto, se derramó el Espíritu Santo y hablaron en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Es cierto, muy importante eso, amigo hermano, para que no nos confundamos. Como también lo mismo es cuando leemos a Cornelio, cuando Cornelio estaba allí en el capítulo 10, porque allí dice en el versículo 1, Hechos 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Y luego dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era un hombre, no era de ninguna religión, este hombre era verdaderamente un hombre de Dios solamente. Dice el versículo 3, y vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Fíjate cómo este hombre, siendo un hombre, a veces yo digo, wow, este hombre no pertenecía a ninguna religión y mira, se le apareció un ángel, dice el verso 4, dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria de delante de Dios. Y luego ahí viene el relato, envía pues ahora a hombres, a Job, y haz venir a Simón, el que tiene, verso 5, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Al leer este versículo, tú a veces tal vez me oyes a decir a mí, Él conoce tu nombre, Él conoce dónde vives. Sí, el Señor dice, aquí específicamente le dice el ángel, Pedro vive a la orilla del mar. Allí vivía Pedro, verdaderamente. Qué lindo, ¿no? Pero bueno, el versículo 28, es importante este versículo. Dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, hablando, todo el relato está lindo, pero no podemos leerlo todo, yo nomás quiero llegar a esto acá. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Fíjate nomás. Y luego dice el 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, dice el 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, nuevamente allí. Pero bueno, no vamos a leer todo, pero lo que quería llegar es donde el Señor dice el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, el verso 34, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Te das cuenta que Dios no está viendo religiones, está viendo corazones. Y luego sigue diciendo, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, dice el 36, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde después del bautismo que predicó Juan. Y luego ahí viene hablando en la realidad, pero vamos a ver el 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Bueno, la verdad no encontré los versículos donde dice mata y come, pero te lo debo, lo voy a sacar y yo te lo voy a dar, porque verdaderamente... Sí, hermana Dina, aquí nosotros podemos ver, estamos hablando acerca de la ley, porque estamos hablando de las leyes. Así es. Ya es un tema un poquito independiente, el asunto del come y mata, ¿verdad? Así es. Pero en este caso, que es todo lo que usted leyó, es precisamente
cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en la naciente iglesia. Así Eso es lo que es. podemos ver. Podemos ver primeramente cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en cada uno de los 120. Empezaron a hablar lenguas de diferente manera, a diferentes idiomas, diferentes países, y posteriormente vemos nosotros la instrucción que Dios le da al apóstol Pedro para llevar el evangelio, en este caso al primer gentil, que era Cornelio. Era Cornelio, así Mire qué es. interesante. ¿Por qué razón? Usted dijo algo bien importante. Dios no hace acepción de personas. No, Dios no ¿Verdad hace que no? acepción de Donde personas. hay personas fieles, sinceras, como Cornelio, dice, por eso dice, tus oraciones, tus limosnas han llegado al mismo trono de la gracia. Y Dios ha escuchado todo esto. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí, tú que nos escuchas hoy, que nos estás viendo hoy, Dios no hace acepción de personas. No. Y la invitación de hoy es precisamente, es para que tú, no importa en qué lugar vivas, no importa qué congregación tú te encuentres hoy, no importa eso. Lo que más importa es que tú te dejes guiar y te dejes bautizar por el Espíritu Santo de Dios. Pero hermano, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo lenguas. Mis hermanos, por eso dijimos nosotros, es un solo espíritu, no son muchos espíritus. Así es. ¿Verdad que sí? Es un solo espíritu. Y el único espíritu que yo puedo ver en la palabra de Dios, el único herramienta del Espíritu Santo es para llevar la obra evangélica al mundo. Eso quiere decir que el don que debemos de anhelar todos es el don de ¿qué? De hablar lenguas, pero lenguas literales, como inglés, como italiano, como ruso, para llevar y ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el mandato que Dios nos deja en todo esto. Pero ya haciendo un resumen, hermana Dina, acerca de la ley, acerca del Pentecostés, hay algo bien importante. Ya vimos que el fuego era el común denominador, bien importante eso, el fuego. Mas sin embargo hay otra cosa, hay otro asunto que todavía no hemos tocado, la ley. ¿Qué papel jugó la ley en el Sinaí? ¿Y qué papel jugó la ley en la nueva iglesia naciente? ¿Qué papel jugó todo eso? Debemos de verlo y miremoslo de esta manera. Primeramente, en el antiguo, allá en el Sinaí, están las expresiones. En Malaquías capítulo 4 y verso 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el profeta Elías? Y vamos a ver. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué Dios va a castigar la tierra? Porque se ha violado el pacto sempiterno, que es la ley de Dios. Cuando hablamos de sempiterno es de los siglos por los siglos de los siglos. Ese es el pacto sempiterno, la ley de Dios. Ahora, miremos esto. Dice acá, considera cuán íntimamente está relacionada la ley que fue proclamada desde Horeb o en el monte Sinaí con la tierna y subyugadora obra del Espíritu Santo. Horeb es Sinaí. Como es fácil ver en Deuteronomio capítulo 4, verso 10, dice, donde leemos las palabras de Moisés, el siervo del Señor. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, los cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñarán a sus hijos. Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, mientras el monte ardía envuelto en fuego, que llegaba hasta el mismo cielo entre tinieblas, nube y oscuridad. Mire, cielo y la tierra conectados a través de ese fuego, esa luz. Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él les anunció su pacto, el cual os mando poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué hizo el Señor Jesús en medio de ese despliegue de poder y fuerza? Proclamó la santa ley de Dios. Miren, qué importante. ¿Qué sucedió también ahora? Aquí
Nuevamente, después del cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió en el aposento alto? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues allí hubo el Derramamiento del Espíritu Santo, la promesa, ¿verdad que sí? La promesa se cumplió. Pero ahora bien importante en esto, eran 120. ¿Cuál era el común denominador de esos 120? Primeramente eran 120 personas que estaban en armonía ¿con quién? Con los mandamientos de Dios. Porque el mismo Jesús, que fue su maestro, les enseñó, y él mismo les dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Por qué razón? ¿Qué relación hay entre la ley y el evangelio? Mis hermanos, yo les voy a decir a ustedes, sin ley no hay evangelio, y sin evangelio no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Señor Jesús, en esta comisión que le estaba entregando a los 120, que le dio ese poder del Espíritu Santo, ¿qué era lo que les estaba entregando? Le estaba entregando el evangelio y también le estaba entregando su santa ley. Amén. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, ustedes saben, de una u otra manera, porque ¿qué era lo que iba a pasar a partir de en adelante? El Señor se iba. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Y ellos se sintieron muy conturbados por eso. Por eso el Señor les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Al contrario, va a venir el Espíritu Santo para que se posesione de ellos, ya lo leímos. ¿Verdad? Para que ustedes sean el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios tenía que cumplir una comisión. La comisión evangélica, pero para poder cumplir la comisión evangélica, ellos necesitaban al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Por eso es el bautismo que debemos de anhelar, hermana Dina. Hoy en día es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, para que nos capacite para cumplir, ¿con qué? Para llevar a cabo la comisión evangélica que el Señor Jesús nos encomendó a todos. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Qué lindo. Y fíjese, me gustaría comentar un poquito acerca de este comentario que está acá. Dice, Jesús nació una sola vez, murió una sola vez. El Espíritu Santo bautizó a la iglesia una sola vez y desde entonces permanece en la iglesia. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego dice, el Espíritu no está subiendo y bajando, no hay promesa de bautismo con el Espíritu, no hay promesa de bautismo con el Espíritu. Después del día de Pentecostés, Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer allí en Hechos 1:8. Aquel bautismo implicó para la iglesia una dotación de poder. Amén. Qué lindo. Fíjate, mira lo que dice allí en Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, amigo. Como dijo mi hermano acá, el bautismo del Espíritu Santo es para llevar a cabo la predicación del Evangelio, para llevar este mensaje a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua. Así que el Señor Jesús nos ayude para que al estudiar estos temas veamos la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad? De que esta es una responsabilidad que Jesús espera que nosotros llevemos a cabo. Amén. Termino con esto, hermana Dina, en estos minutitos que nos faltan. Dice, a Sinaí se lo considera con razón como un sinónimo de la ley. Cuando hablamos de Sinaí, estamos hablando de la ley. Pero no lo es menos de Cristo, puesto que en Él hay vida. ¿En quién hay vida? En Cristo, no en la ley. Dijo Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Salmo Dios. 48. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de la nueva iglesia naciente de los 120? Su santa ley. Su santa ley, así es. Dado que del corazón mana la vida, la ley era la vida de Cristo. Gloria. Amén, ¿verdad que sí? Él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando fue golpeado y herido en el Calvario, fluyó de su corazón la sangre que da vida. Y esa corriente sigue hoy manando para nosotros. Miren, la sangre de Cristo. Pero la ley está en su corazón. ¿De dónde sale la sangre? Gloria a Dios. Del corazón. Corazón. Y su ley está en su corazón.
De esa forma que cuando nosotros bebemos por fe de ese manantial que da vida, estamos bebiendo la justicia de la ley de Dios. Gloria a Dios. Dios en Cristo cumplió su justicia, ¿verdad? Amén, amén. La ley viene a nosotros como un manantial de gracia, como un río de vida. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en San Juan 1:17. Cuando creemos en Él, la ley no es para nosotros meramente letra, sino una fuente de vida. Gloria Miren, ¿qué es eso, la ley? Así es Eso una fue lo que fuente. se le impartió en el Pentecostés a los 120. Gloria a Dios por eso. Dios. Así es, amigo, que Dios te bendiga. Padre Santo, que Gracias, estás en Señor. los cielos. Muy agradecidos estamos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Bendice a cada uno de todos aquellos que se dieron cita para estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.